Queridos amigos de su programa Fe y Bioética, como ya les había anunciado, para hoy tenemos la presencia de una invitada muy especial que nos acompaña desde el Brasil. Para todos aquellos bolivianos que estaban con ganas de poder escuchar y conocer personalmente, que ahora la tenemos como entrevistada a Sara Winter. Tengo una alegría y un gusto de presentarles. Ella está con nosotros al aire. Bienvenida, querida Sara. Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación. Es un honor muy grande estar aquí en el programa. Bien, hay muchas cosas que tal vez todos quisiéramos saber y conocer de Sara, ¿no? Hemos visto tantas cosas hace varios años ya en el trabajo que vienes realizando como líder provida en tu país y en el mundo, porque has estado viajando todo este último tiempo, hasta hace un año, algo más de un año que has detenido tus viajes por las causas que ya nos vas a contar más adelante. Pero hay algo importante que al iniciar, yo sé que mientras tú nos vayas contando y quiero ganar tiempo, tú nos vas a ir diciendo además quién es Sara. Pero algo importante que quienes escuchan esta radio son católicos en su mayoría, Radio María de Bolivia, y lo que queremos saber es cómo era esa Sara antes, cómo es esa Sara después, pero cuando hablo de un antes y un después, estoy hablando de aquel punto de inflexión en tu vida cuando vuelves tus ojos a Dios, cuando ocurre una conversión a raíz de todo lo que te ha ocurrido. ¿Cómo era esa Sara antes y cómo es la Sara de hoy? Claro, Elisa, o sea, la gente me conoce por ser una ex feminista, entonces durante 5 años de mi vida yo me involucré al más íntimo de los movimientos sociales de izquierda en el mundo. Y mucha gente sabe que yo era feminista, pero no tiene idea del motivo, o sea, del por qué yo estaba ahí metida. Yo puedo decir que soy más una de estas chicas provenientes de una familia mal estructurada que son captadas por un discurso romántico, por una propaganda buena, increíble que se hace del movimiento feminista. Así que eh, puedo decir que soy de una familia súper problemática, con un hermano muy violento, usuario de drogas, adicto, metido con el narcotráfico. Y con 16 años de edad, cuando yo cumplí 16 años de edad, desafortunadamente mi hermano me echó de mi casa porque ya se ponía muy, muy violento, siempre pegaba a mi mamá, a mi papá, yo también. Y yo a los 16 intenté confrontarlo para que no más tuviera la oportunidad de pegar, de ser violento con mis papás. Y tuve una vida muy triste, un final de juventud muy triste, de adolescencia, porque tuve que vivir en las calles, tuve que sobrevivir en la prostitución y desafortunadamente también pasé por una situación de acoso sexual. De manera que me llegué a los 19 totalmente destruida y con odio de Dios, de los hombres, de la familia, bien, de todas esas cosas. Y la única cosa que estaba allí para me acolher era el movimiento feminista. ¿Qué hace esto? O sea, se utiliza del dolor y sufrimiento de las personas más vulnerables para convertirlas entonces en marionetas políticas. Eso que hicieron conmigo. Yo llegué a ir a Ucrania, donde recibí un entrenamiento por parte de agentes de inteligencia para lograr construir una militancia feminista en Brasil. Y me convertí en la feminista más famosa de mi país. Tenía un alcance mediático muy fuerte aquí. Y cuando cumplí 22, ahí acabé me embarazando y mis amigas feministas me convencieron a hacer un aborto. Y yo me acuerdo como el día de hoy que me decían mucho que el aborto se trataba de empoderamiento, de independencia, de liberación, pero de hecho fue algo súper traumático a mi persona. Yo digo que el aborto que hice, que yo practiqué, fue cumpliendo con todas las coordenadas de la Organización Mundial de la Salud para hacer proveer abortos seguros, pero digo que el aborto que yo tuve no era seguro porque no existe aborto seguro. Yo sufrí consecuencias físicas y psicológicas muy fuertes, tuve una hemorragia muy fuerte, perdí una de las trompas de falopio
y después desarrollé la síndrome post-aborto, depresión, síndrome del pánico, ansiedad y todo eso. Gracias a Dios, después de todo eso, Dios me regaló con algo muy especial que es mi actual hijo. Entonces, 6 meses después de hacer un aborto, yo logré embarazarme de nuevo y elegí de esta vez tener mi hijo. También decidí volver a la iglesia católica, donde sigo yo en mi casa, y, y decidí también poder compartir mi testimonio de vida con otras personas y de poquito a poquito, me graduando en la universidad, aprendiendo otro idioma como el español. Entonces, poquito a poquito me fui convirtiendo en una conferencista internacional. Pasé por más de 10 países en toda Latinoamérica, hablé para más de 500.000 de personas personalmente en muchos eventos diferentes, cursos, formaciones y conferencias. Y el día de hoy, desafortunadamente, me encuentro como presa política en Brasil también por defender la vida, la familia y la libertad. Justamente ahí es, ¿no? Ahí es eh, lo que tal vez surge un gran signo de interrogación, porque nos preguntamos de esa líder provida que andaba luchando ya en las calles, sí, con estos temas del aborto, especialmente la ideología de género también. Te hemos visto en tantas presentaciones, en tantos videos, incluso en activismo ahí en las calles, ¿no? Cuestionando a estos grupos, te hemos visto seguido en las redes. Entonces, ¿qué es lo que hace para que tú decidas entrar a la política? Porque es a causa tal vez de eso que hoy se agarran aquellos quienes han decidido confinarte allí donde te encuentras durante tanto tiempo. Exactamente, y te digo, Elisa, que te agradezco mucho esta oportunidad porque no es solo sobre lo que se está pasando conmigo como ser presa política, pero también lo que se puede pasar con muchos individuos que luchan por la vida y por la familia alrededor de toda Latinoamérica. Eso es lo que se está pasando conmigo el día de hoy. Ya se pasó hace muchos años con gente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de otros países que muchas veces siquiera nosotros sabemos. Entonces, es una situación súper complicada aquí en Brasil. Hay una dictadura del poder judicial que mete a la cárcel y todas las personas que ahí están en contra, la práctica de la Corte Suprema de usurpación de los otros poderes. Aquí durante la pandemia se intentó legalizar el aborto, también se intentó hacer un golpe de Estado en el presidente Bolsonaro, que es un presidente que elegimos, demos nuestra sangre, sudor y sueño para elegir un presidente de derecho, y durante la pandemia intentaron quitarlo del poder y, y por este motivo el pueblo decidió venir a Brasilia, donde yo organizé un campamento que ha sido un suceso total. Ha venido 30, 40.000 personas a ser parte de este campamento, a luchar por los derechos de mantener a Bolsonaro en el poder, por luchar en contra el intento de legalizar el aborto por parte de la Corte Suprema. Y fíjate que hay un modus operandi global y principalmente aquí en Latinoamérica. De la misma manera que intentaron legalizar el aborto durante la pandemia, lo lograron hacer exactamente igual en Argentina. De hecho, en Argentina lo lograron a legalizar el aborto también durante la pandemia. Se aprovecharon del terror del virus que la gente tenía para no salir a la calle, no se manifestar y todo eso. Y se aprovecharon de manera cobarde. Fue más una técnica muy bien planteada para entonces implementar y agarrar nuevos territorios, de esta vez a través del Poder Judicial. De manera que aquí en Brasil, cuando el pueblo empieza entonces a ponerse en contra las actitudes de la Corte Suprema para rechazar el aborto, rechazar el intento de quitar Bolsonaro del poder, la Corte no imaginaba que habrían 40.000 personas en el medio de la pandemia en la calle, enfrente la propia institución de la Corte Suprema, a manifestarse, claro, de manera pacífica, pero allí de manera incisiva. Entonces, la Corte Suprema en Brasil empezó una, una búsqueda um,
para entonces meter a la cárcel todos los mayores liderazgos aquí, conservadores, cristianos, católicos, de derecha. Yo fui una de ellas, testigo. Antes de ayer se cumplió un año que estoy en esta situación. Yo no estoy en cárcel domiciliaria, porque en Brasil, para estar en cárcel domiciliaria, hay que necesariamente haber un delito. Este delito hay que ser descubierto, investigado, denunciado, juzgado y sentenciado. En diciembre del año pasado, la Policía Federal entregó a la Corte Suprema un relatorio, o sea, un documento diciendo que investigó mi vida de arriba a abajo y no encontró ningún elemento que se justifique mi prisión, porque ahí me metieron el año pasado, el día 15 de junio, me metieron por 10 días a la cárcel y hoy sigo con la tobillera electrónica, mismo que de manera ilegal, porque aquí para se utilizar la pulsera electrónica hay que haber un delito. Y desde diciembre la policía ya se manifestado junto al Ministerio Público de Brasil también a decir en la Corte Suprema, oye, investigamos la vida de esta señora Sarah Winter de arriba abajo y no hay ningún delito. Pero como soy apoyadora del gobierno y como yo estaba liderando más de 40,000 personas en la calle, entonces el intento fue de quitarme de circulación, a desarmar esta militancia pro vida, pro familia y pro Bolsonaro. Y esto se está pasando con mucha gente también. O sea, yo no soy la única presa política, conmigo hay más 9 personas, así que somos 9. Uno de ellos se llama Osvaldo Eustáquio, es mi mejor amigo, de hecho, es un periodista investigativo y descubrió el año pasado que una esposa de uno de los jueces de la Corte Suprema estaba metida en un esquema de corrupción. Cuando decidió publicar la noticia, la Corte lo metió a la cárcel también y ahí ordenaron que la policía lo pegase y lo pegaran tanto que lo dejaran parapléjico. Hoy está de silla de ruedas. El ministro de la Educación de Brasil tuvo que salir de nuestro país, escapado a vivir en Estados Unidos, porque la Corte Suprema también lo quería mandar a la cárcel. Otros periodistas también se escaparon a vivir en Estados Unidos, porque aquí de hecho hay una dictadura. Entonces, esto es un aviso que puedo dar a toda la gente de Latinoamérica. Nosotros brasileños cometimos un error muy grande, o sea, decidimos entonces, es esto que puedo decir, o sea, nosotros brasileños cometimos un error súper grande porque nos precipitamos mucho. Demos nuestra sangre, sudor y sueño a poner un presidente de derecha al poder y fue como poner una cereza arriba de la torta, pero la torta continuó roja. O sea, toda la torta, las instituciones burocráticas, los partidos políticos, los medios de comunicación y educación continúan pertenecientes a los de izquierda. Entonces, tener un presidente de derecha significa el mismo que no tener nada, porque todo que Bolsonaro intenta hacer, la Corte Suprema lo rechaza. Bolsonaro intenta hacer más una cosa, el Congreso lo rechaza. Entonces, no caminamos, o sea que fuimos totalmente precipitados. Porque antes de poner el poder un presidente de derecha, hay que conquistar espacio en otras instituciones. Y eso no sabíamos cómo hacer. Y creo que todavía aquí en Brasil no sabemos cómo hacer. Entonces, ese es un aviso. Eso yo creo que Dios Dios no deja que eso se pase conmigo en vano, pero sino para que pueda ser un aviso a toda Latinoamérica, Una para que nos lección, ¿no? organicemos. Así es, Sara. Tú en ese tiempo que te agarran con todo esto que tú estabas liderando allá en las calles, ¿tú estabas en ese momento trabajando con algún cargo para Bolsonaro? No, yo había trabajado anteriormente, Ya. trabajé en el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, coordinando políticas públicas para maternidad, pero decidí salir del gobierno porque mi vocación no es como funcionaria pública, o sea, a mí no me gusta despertar todos los días, estar arriba de una mesa, desarrollando políticas de gobierno. A mí me encanta más la parte cultural, de batalla cultural. Entonces, mi vocación es de dar clases, hacer conferencias, escribir libros y estas cosas. Además, era súper difícil, o sea,
era muy difícil trabajar en el gobierno porque como nos precipitamos mucho, o sea, durante 4 años desarrollamos técnicas de estrategias de cómo elegir Bolsonaro. Y cuando lo elegimos, cuando logramos elegirlo, no sabíamos qué hacer después de eso. Entonces, fíjate que Bolsonaro tenía desde 7.000 cargos a su disposición para nombrar gente de confianza, gente cristiana, gente conservadora para trabajar en el gobierno. Solo que nosotros en Brasil no teníamos desde 7.000 conservadores para trabajar en el gobierno. O sea, no había desde 7.000 conservadores formados específicamente para trabajar en los distintos sectores del gobierno. Entonces se permanecieron muchas personas del gobierno anterior, del gobierno petista, del gobierno de izquierda, porque son gente que saben trabajar de manera técnica. O sea, bajo un gobierno que debería ser de derecha, yo estaba aquí en mi oficina desarrollando medios de promover la vida y la cultura de la vida a través del gobierno de Bolsonaro. Y a mi lado, o sea, no estoy de broma, a mi lado había una oficina con 5 feministas que trabajaban en el gobierno porque tenían funciones técnicas que sabían desempeñar muy bien, que no había conservadores que pudieran entonces sustituirlas de manera eficiente. Y todo lo que yo hacía en esta oficina, cuando se llegaba a la otra, como eran todas feministas, ellas rechazaban, entonces no caminaba. Es como, no camina, no logramos hacer nada. Entonces, esto es muy difícil, por eso que antes de pensar en elegir un presidente, antes de pensar en algo internacional, hay que trabajar las bases académicas, las bases filosóficas, las bases culturales, las bases de comunicación y las bases familiares, para se construir una base fuerte para no llegar a tener solamente una sensación de poder, porque aquí lo que tenemos es una sensación de poder. Bolsonaro ya no gobierna Brasil, o sea, es un presidente que no gobierna. Quien gobierna Brasil es la Corte Suprema, quien da la última palabra. Y, y no contábamos con eso. Fuimos ingenuos al punto de pensar, bien, vamos a elegir un presidente de derecha, ahora vamos a tener el poder. ¿Pero qué poder? O sea, ellos no nos dejan gobernar porque tienen con ellos todo el estamento burocrático, todo el establishment. Entonces, sin los espacios debidamente conquistados, trabajados con técnicas de corto, largo y medio plazo, no hay cómo avanzar. Entonces estamos en una situación muy terrible aquí en Brasil. Cada cual que se opone a la dictadura de la Corte Suprema, ahí es metido en la cárcel. Diputados de la base aliada de Bolsonaro están siendo metidos a la cárcel, periodistas, activistas. Y Bolsonaro no habla nada, o sea, que no nos defiende, porque creo también que tiene miedo de Exacto, sufrir ¿no? un golpe de la Corte Suprema. Correcto, porque lo que uno no ve es lo que pasa, ¿no? Seguramente hasta les chantajean, les extorsionan y todo para que Sí, no digan nada, ¿no? Y yo me sí, pongo a pensar en todo lo que decías y algo similar viene pasando en nuestro país, Bolivia, y me imagino que en otros países del continente también, porque cuando se derrocó aquí a Evo Morales, y me voy a permitir hablar de este tema, cuando ocurrió esto y entró una presidenta constitucional como Yanine Áñez, ella, si bien asumió el poder y fue una gran conquista y una alegría, un festejo para toda Bolivia, en todo lo que es el poder legislativo, en todo lo que es el poder judicial, aún permanecía toda la parte del anterior gobierno masista, y esto hasta el día de hoy ha sido lo que ha determinado que nuevamente ellos estén en el poder, lamentablemente. Entonces, y así se está manejando y se ha venido manejando, y ellos eh, tienen todo, o sea, hasta la mentira, ¿no? Se ha hecho el pan de cada día de estos grupos, porque con mentiras hacen lo que están haciendo en todas partes y lo que te están haciendo a ti, con mentiras, porque al final de cuentas, después, hurgando la mentira, no tienen más argumentos que decir para acusarte, y está ahí, te mantienen silenciada, encerrada, y lo que es más importante, ¿no? Ellos
piensan, ¿no? Ojalá no te corten el acceso a las redes, porque bendito Dios que a través de estas redes tú puedes seguir No, comunicando. de hecho ya me cortaron, al año pasado me cortaron todas las redes sociales, o sea, yo tenía más de 1 millón de seguidores entre YouTube, Twitter, Facebook y Instagram, me cortaron todo. Yo he hecho otras cuentas y recién hace un mes me cortaron todo de nuevo, entonces sigo siendo cortada, hago nuevas Claro. cuentas, me cortan de nuevo. Y eso es terrible, o sea, lo que me dices de Bolivia es cierto. Aquí en Brasil también nos pusimos súper contentos, o sea, Evo Morales no estaba más en el poder y ese pasó un año y Evo Morales se volvió al poder. ¿Cómo se dio eso? O sea, Sí. esto que digo a la gente, o sea, nosotros en cuanto cristianos, en cuanto conservadores, tenemos que nos formar, tenemos que tener una militancia de base porque si no, no logramos avanzar. O sea, también quitamos Dilma del poder, pensábamos, ahora quitamos Dilma y Lula del poder. Y 2 años después, o sea, estamos festejando porque metemos Lula a la cárcel. Un año después, la Corte Suprema lo quita de la cárcel y lo libra de todos los delitos que ha cometido, mientras yo estoy así. O sea, es que no podemos nos contentar con tan poquito. La gente de Chile logró poner también un presidente de centro derecha y estaba feliz, porque tenemos un presidente de derecha. Y ahí se fue toda la gente a hacer un quilombo, a hacer una basura de Chile y con protestas violentas, con hechos terroristas. Y el presidente cedió y ha hecho una reforma constitucional a los moldes de lo que quería la izquierda. Así es, la gente de Estados Unidos, pero pues ahora tenemos Trump en el poder, pero mire lo que hicieron a Trump, una fraude electoral y ahí pusieron un pedófilo al poder y algo que es un disparate y así están se pasando las cosas. Lo mismo se pasó en Argentina, porque ahora tenemos Macri que es de derecha, es un liberal y el poder y ahora, mira, ahí tiene que es un muñeco de Cristina Kirchner. O sea, solo tuvimos la sensación de estar en el poder, pero eso no se logró y no se tardó un año y la izquierda ya se volvió y ya está de nuevo en el poder. Es que como dices, ¿no? Es una lección. Pienso que es una lección para todos, ¿no? Para todos los países y especialmente, ¿no? Para las personas que están en los movimientos pro vida, Sara, porque de un tiempo a esta parte se ha escuchado mucho impulsar la derecha conservadora, incluso a la cabeza de líderes pro vida en diferentes países, pero si esto no está basado en formar esas bases que luego se van a necesitar para llenar justamente esos espacios en un gobierno de derecha conservadora, qué difícil se vuelve el panorama. Si antes no nos hemos preocupado por ir consolidando esas bases bien formadas para que luego ellas puedan llegar también a ocupar esos distintos espacios. ¿Qué les dirías a los pro vida bolivianos? Porque hay algunos movimientos también aquí que pretenden incursionar, ¿no es cierto?, en lo que es la vida política, el activismo político específico a través de algún partido, etcétera. Claro, yo diría que es necesario, es más de lo que necesario empezar de abajo a arriba, o sea, empezar por la naturaleza. Y la naturaleza, todas las cosas que crecen de manera natural, el movimiento es siempre de abajo a arriba. Entonces, antes de pensar en una política internacional o organizar grandes eventos y conferencias internacionales con grandes exponentes del conservadorismo latinoamericano, antes de pensar en eso, hay que pensar de manera muy honesta en su propia actuación, en su propia salvación. O sea, yo conozco mucha gente, o sea, muchas mujeres que se dicen, yo soy pro vida, yo estoy en contra de la cultura de la muerte, pero toman anticonceptivos. Yo conozco un montón de varones que dicen, yo soy súper pro familia, pero consume pornografía. Entonces, antes de pensar en organizar un super movimiento, hay que trabajar primeramente nuestras propias condiciones humanas y mejorar primero
nosotros, después pensar en mejorar los otros. Es lo que Jordan Peterson siempre dice. Antes de cualquier cosa, antes de cambiar el mundo, es necesario arreglar nuestra cama. Entonces, cuidar de todo eso y después empezar una conversión en nosotros mismos y después los entes familiares, después nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra parroquia. Ahí sí, después pensamos en organizar un gran evento internacional. Entonces, es necesario poner los piecitos en el piso y comprender que antes de todas las cosas necesitamos asumir nuestro compromiso delante de Dios, delante de la fe, delante de nuestra doctrina y buscar hacer las cosas correctas, buscar hacer las cosas correctamente, ser verdaderos ejemplos de salvación, ser ejemplos de conversión. O sea, no soy pro familia solo porque estoy en contra del lobby gay o el feminismo, no. Es necesario hacer eso, es decir, yo soy pro familia porque desistí de los anticonceptivos, quiero estar de matrimonio y voy a estar abierta a la vida y voy a asumir cuántos hijos Dios me mande. No importa, 3, 4, 5, 6, y voy a tener una familia numerosa y educar mis hijos con las virtudes, educarlos a la trascendencia para que salven más almas posibles. Entonces, esto es una verdadera actitud pro familia, es bater en el pecho de decir, yo soy el hombre de la casa, voy a trabajar, después del trabajo voy a proveer las necesidades de mi esposa, de mis hijos, y no importa si voy a dejar, si no voy más a tener tiempo de jugar mi PlayStation, mi video game y todo eso, ahora soy adulto y tengo que trabajar a sostener mi familia. Entonces, primero son estas condiciones de manera individual, personal y familiar. Con esto, ahí sí se vas a tener más poder para lograr conquistar otros territorios. Y también un consejo es que la gente empiece a trabajar de acuerdo con sus vocaciones, porque la vocación es algo que nos es regalado directamente por Dios. Entonces se tiene la vocación de ser un sacerdote, que te metas a ser un sacerdote súper tradicional, que te metas a luchar en contra de la teología de la liberación, en contra los comunistas infiltrados de la iglesia, que te metas a salvar cuántas almas sea necesaria en tu parroquia. Se tiene vocaciones para los medios de comunicación, para hablar, para la comunicación en general, que te metas entonces a llevar la verdad a las personas. Si tienes vocación al matrimonio, que tengas entonces un montón de hijos y los eduque a las virtudes para que ellos sean personas buenas que puedan salvar almas también. Si tienes vocación a la política, que te metas a ser un concejal, un alcalde, no importa, y que haga eso súper bien y que empiece desde debajo hasta arriba. Entonces es trabajar con las vocaciones, cada cual en su lugar y principalmente dentro del aspecto de los movimientos pro vida y pro familia, que no haga vanidad, que no haga orgullo de entre los movimientos, que haga una, una, una hermandad, que haga humildad, entonces para trabajar en todos juntos. Yo siempre digo, hay gente que fue hecha para mandar, hay gente que fue hecha para obedecer y obedecer no es un demérito. Si la gente que no obedece no ejecuta lo que los es pedido, entonces las cosas no se logran a pasar. Entonces, lo que veo también es mucha vanidad, mucha disputa de ego y poder de entre los propios grupos, muchas veces conservadores y pro vida, y que eso hay que esto no se puede pasar más, porque mientras se pelea de entre nosotros mismos, los de izquierda logran a caminar y a ocupar más espacio. Así es, cuánta verdad, ¿no? Bueno, en lo joven que eres, Sara, porque eres bastante joven en edad, ¿no? Y en trayectoria también pro vida, porque mira, yo como defensora pro vida, te digo, ya estoy desde el año antes, 1998, exactamente, hace más de 20 años atrás, que empecé a trabajar como voluntaria en grupos pro vida.
¿no? Hasta que luego he empezado a asumir algunas responsabilidades, pero en todo este caminar, bueno, pues uno ha visto muchas cosas y todo lo que tú dices, siendo así joven, tienes mucha, mucha razón, porque lo que más debería movernos a todos como verdaderos defensores de la vida, de la fe, de la familia, tendría que ser aquel denominador común que es el amor a Dios incondicional y en todas las Eso, situaciones. Porque ese amor a eso, Dios es el que nos hace, el que nos permite luchar con verdadero testimonio y con verdadera coherencia de vida. De lo contrario, existe nomás todo lo que se ve, y es cierto, somos tan frágiles y tan humanos, Sara, que se ve, como dices, dentro de los mismos grupos católicos, dentro de los mismos movimientos pro vida, ¿qué se dice? Esa fricción, esas a veces de desigualdad de pareceres, esas envidias, inclusive pugnas de poder, sobre todo, que a veces no nos conducen a ninguna parte y solamente hacen que estos otros grupos sigan subiendo y sigan ganando espacios, ¿no? Sigan ganando espacios. En este tema del feminismo, Sara, hay algo que alguna vez yo te escuché también decir, que cuando estuviste en aquellos grupos feministas hace tantos años, tú aprendiste unas reglas del feminismo que hoy se están aplicando no solo, ¿no?, en el área feminista, sino en todos los estratos de nuestras culturas, de nuestras sociedades. ¿Recuerdas tú cuáles eran esas reglas feministas que te enseñaron para poder trabajar haciendo lo que hacías, liderando estos grupos? sí, hay muchas, o sea, me decían mucho de que nosotros, por ejemplo, no éramos más individuos por sí solos, o sea, que pertenecíamos a un grupo y que ahora éramos soldados de una revolución y que estábamos autorizadas a hacer lo que sea necesario para implementar esta revolución, que sería un mundo mucho mejor, más bonito y más seguro a las mujeres, y que estábamos autorizadas entonces a mentir, robar, secuestrar, lo que sea necesario para implementar este mundo. O sea, no sé exactamente lo que a qué reglas específicas Ujú. tú estás diciendo, porque son muchas, pero ahí se me dices, yo puedo aclarar un poco más. Bien, el discurso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? El discurso del Ah, lenguaje que sí, maneja el feminismo, como por sí, ejemplo, aquí en Bolivia se escucha mucho el tema de los feminicidios, el tema de la violencia contra la mujer, o sea, como cosas, como claro, clichés ya así bien definidos con el que van envolviendo a la gente para poder tener, que todos estén del lado de sus ideas, ¿no? claro, La muerte al macho, el sí, odio. sí. Esos también, esos además de reglas, son como principios. Mm. Entonces, el movimiento feminista tiene, yo digo que, ¿cuál es la definición de feminismo? Es un movimiento social derivado del marxismo, o sea, utiliza la técnica de división de clases, que tiene como objetivo principal desarraigar la mujer de su naturaleza humana, o sea, su naturaleza procreativa. La mujer no más como madre, no más como Esposa. eh, Mm. esposa, ni nada de eso. O sea, todo el carácter del matrimonio que es unitivo y procreativo se fue convertido al feminismo solamente en un carácter puramente recreativo. Entonces, a las feministas siempre rechazan la idea, por ejemplo, del cristianismo, rechazan el cristianismo, dicen que el cristianismo es el pilar de la opresión de la mujer. Y cuando se estudia la historia de la dignidad humana de la mujer, te vas a ver que en los tiempos paganos, esto sí, en esta época la mujer no tenía ninguna dignidad. O sea, en la Grecia antigua, por ejemplo, la única profesión que la mujer podría tener era de prostituta, nada más, así como en Roma también. Además, con la ascensión del cristianismo, la mujer empezó a ser tratada con mucho más dignidad, porque a final de cuentas el cristianismo nos brindó con la idea de elevar
a la mujer de manera simbólica al estatus de madre de Dios. Entonces la mujer empieza a ser mucho más respetada, cultuada, venerada y todo eso. Entonces, son tantas tonterías que dicen las feministas, o sea, son tantas mentiras que dicen sobre trabajar, estudiar, votar, o sea, y la gente de pronto cae en estas mentiras, o sea, como que el feminismo nos liberó a las mujeres a trabajar, o sea, antes de la primera mitad del siglo XX, entonces la mujer no trabajaba, pero ¿cómo que no trabajaba? ¿Cómo vivía entonces? Obvio, la mujer siempre trabajó principalmente en la edad media, la mujer independiente bien, la mujer que no trabajaba era la mujer de la nobleza o posiblemente las mujeres que estaban en el clero, que tenían una vida sacerdotal, pero la mujer siempre trabajó, si no trabajaba no comía. Imagina que en la Edad Media, para la mujer poder comer un pan con una mantequilla, ella había que sobar el pan y sobar la mantequilla y hacer eso todos los días porque no había refrigerador, o sea, no había heladera. Entonces la mujer siempre trabajó. Cualquier película sobre la Edad Media te puede ver un montón de mujeres trabajando en las ferias, trabajando en el campo, trabajando en la casa de otras mujeres. La mujer siempre ha estudiado. Tenemos un montón de ejemplos de grandes santas de la Iglesia Católica, como Santa Hildegarda, como Santa Mónica o hasta mismo Santa Caterina de Siena, que eran y fueran grandes santas de la Iglesia Católica, o sea, las mujeres que estudiaban es porque tenían la oportunidad de estudiar, o sea, los hombres de la Edad Media tampoco estudiaban, trabajaban. Los que estudiaban, obviamente, eran los que pertenecían a la nobleza o también los que pertenecían a una vida sacerdotal. Entonces, es muy históricamente deshonesto regalar al feminismo como un conductor de los derechos de la mujer. Esta es una mentira muy fuerte, pero que fue repetida tantas veces que la gente Lo acaba creen, creyendo. Sí, exactamente, ¿no? Ese es el peligro hoy en nuestra juventud. Y muchas veces esto hacen odiar a tal extremo al varón que terminan convirtiéndose en lesbianas, ellas, ¿no es cierto? O sea, huyendo tal vez de esa violencia del hombre que es un violador en potencia, como siempre lo dicen. Entonces, exacto. se conducen a ellas mismas a este tipo de relaciones, ¿no? Porque los movimientos feministas, por ejemplo, aquí en Bolivia, los más fuertes, es conducido por lesbianas declaradas, ¿no? Entonces, Sí, sí, ese es sí, el futuro que exacto. quieren para la mujer. Incluso dentro de la academia feminista, de la bibliografía feminista, se dice muy claramente como Catherine McKinnon, Shulamit Firestone, Monique Wittig, de que el hombre es un violador en potencia y que la única manera de la mujer ser verdaderamente libre es relacionándose con otras mujeres afectivamente y sexualmente, porque Valerie Solanas dice que el hombre es como un pene ambulante, que es un violador y que solo eso lo sabe hacer. Andrea Dworkin de Estados Unidos escribe que bajo el patriarcado todo hijo de una mujer es un violador en potencia y un explotador de su propia madre. Entonces, es qué tipo de cosa escribe, o sea, eso solo puede venir de mujeres totalmente enfermas, mentalmente, psíquicamente, espiritualmente, estudiando la vida personal de todas de estas feministas que yo aquí acabo de hablar los nombres. Vamos a ver que son mujeres traumatizadas, traumadas, mujeres que sufrieron mucho y que acabaron por circunstancias personales desarrollando trabajos académicos que no se puede llevar a cabo porque no se puede transformar una experiencia personal en una teoría. Bien, se puede, pero no va a lograr comprobar la teoría, por lo menos no a través del método científico. O sea, una feminista puede decir,
todo hombre es un violador en potencia, pero ¿dónde está la pesquisa que me comprueba eso? No, no hay, Lo no triste es que existe. cuando estas personas, estas mujeres llegan a los gobiernos, llegan al poder, como está ocurriendo en todos nuestros países, ellas hacen y deshacen porque nos imponen leyes hechas para minorías, para las mayorías, y ahí todos perdemos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Este tema del feminismo es amplio y para ello también hemos invitado a Sara, quien nos ha aceptado con mucho gusto estar presente en una gran conferencia para el día 10 de julio, querida Sara, así que vamos a volver a encontrarnos, ya se nos está acabando el tiempo en la radio, vamos a vernos allá donde vas a poder profundizarnos extensamente todo lo que hace el feminismo y la destrucción a la mujer. Ese es tu tema, ¿verdad, querida Sara? Sí, y ahí voy a poder de manera más completa enseñarlos sobre toda la historia de la mujer desde la antigüedad clásica, pasando por la Edad Media, moderna y contemporánea, y, y rompiendo con estas mentiras de que las feministas son las grandes responsables por la dignidad humana de la mujer y por los logros de los derechos civiles por las mujeres también. Entonces, no te pierdas, el día 10 de julio va a ser súper bueno y los espero a todos con A mucho cariño. todos los bolivianos, que hay muchos seguidores de Bolivia, querida Sara. Finalmente, y ya en esta recta final, en la situación que ahora te encuentras, ¿qué ayuda en concreto nos pides a los bolivianos? Con toda confianza, por favor, Sara. Claro, primeramente quiero pedir muchas oraciones porque esas son sí las bases que han sostenido toda mi familia, mi hijo y yo. Quiero también pedir que puedan seguirme en mis nuevas redes sociales para buscarme en Instagram. Puedes buscar por sarawinter.es de español. Y también estoy trabajando como conferencista ya hace 4 años y a los que quieran contratar mis servicios de conferencista, de clases particulares, estoy a disposición también y ahí puedes encontrarme en este mismo Instagram que es sarawinter.es y va a ser un gusto tener la oportunidad de trabajar más cercana a los bolivianos también. A los que quieran contribuir de manera económica, los agradezco mucho y los pueden hacer a través de PayPal. Y ahí la cuenta de PayPal está en el nombre de mi mamá que se llama Regina Giromini. Es un poco complicado el nombre, pero ahí también lo pueden buscar a través de mi Instagram que tiene todos los datos necesarios. Entonces mi Instagram es Sara Winter, Sara sin H, Winter de invierno, .es. Y ahí los pueden buscar y me encontrar allá. Y estoy a disposición también. Claro que sí, con mucho gusto, Sara. Aquí nosotros también apoyamos toda la causa, todo el trabajo que realizas, la situación en la que estás y, por supuesto, clamando a Dios para que Dios ponga su mano de justicia en todo esto que hoy te toca vivir. Sabemos que como católica tú seguramente todos los sufrimientos, todas las preocupaciones y todas las privaciones que hoy estás viviendo las ofreces junto a la cruz del Señor por la salvación de muchas almas. Estamos seguras que también tú haces todo ese trabajo hermoso de reparación con esta humanidad que necesita tanto de personas como tú, que con un testimonio de vida maravilloso, ¿no? De mucho dolor también, por supuesto, atrás, hoy has renacido a esta vida en Dios para dar tu testimonio que sirva a tantas y tantas mujeres que tal vez están también por ese camino equivocado. Entonces, profundamente agradecidos por la sencillez y la acogida que nos has dado desde el primer contacto que hemos hecho, querida Sara. Dios te bendiga y multiplique todo el trabajo que has hecho y que vienes haciendo por la salvación de muchísimas almas para el Señor. Gracias de todo corazón. No, gracias a vos, Elisa, por la oportunidad. Es un honor y ahí seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Los agradezco mucho y ahí nos vemos el día 10 de julio. Así es. Muy buenas noches, queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta el próximo sábado.